Tal vez sea solo una forma de darle sentido a lo que ocurrió, o a lo que creo que ocurrió, aquella noche en Clingman's Hollow. Hay historias que no se quedan quietas en la cabeza, rascan las paredes hasta que les das voz. He sido guardabosques en las grandes montañas humeantes durante casi 20 años. He visto el bosque en todas las estaciones, la manera en que la niebla se aferra a las crestas en abril, los osos negros moviéndose como sombras entre los arándanos silvestres, el sonido de las cigarras creciendo hasta volverse casi sagrado al caer la tarde. Es un lugar que te humilla, que te recuerda que no eres más que algo pasajero. Cuando pasas suficiente tiempo aquí fuera, empiezas a creer que el bosque tiene estados de ánimo. No es superstición. Lo sientes, la forma en que el aire se vuelve más pesado antes de una tormenta o cómo los pájaros guardan silencio justo antes del atardecer cuando algo grande se mueve entre la maleza. Aprendes a escuchar y aprendes a no cuestionar lo que oyes. Aquel noviembre, el departamento me asignó cerrar uno de los campamentos más altos por el invierno, un sitio antiguo llamado Deep Creek Hollow, cerca de la línea de Carolina del Norte. Había sido un lugar popular años atrás, antes de que las inundaciones arrasaran el camino de acceso y la mitad de las instalaciones se pudrieran. Nunca lo reabrieron oficialmente, pero cada otoño aún teníamos que pasar por allí, cerrar las puertas, retirar los contenedores de basura y asegurarnos de que no hubiera campistas de última hora ocupándolo ilegalmente. Ya había hecho ese trabajo una docena de veces. Es aburrido, en su mayoría. Trayectos largos, aire húmedo, el olor de la savia de pino pegado a la ropa, pero ese año se sentía distinto. El bosque había estado inusualmente silencioso desde finales de octubre. Incluso los campistas y cazadores habituales se habían marchado antes de tiempo, asustados por informes de coyotes o quizá de un oso negro merodeando. El aire tenía esa quietud quebradiza, de las que te hacen sentir observado incluso cuando estás solo. Salí justo antes del anochecer. El camino de acceso serpenteaba entre los árboles como una cicatriz, agrietado y estrecho, apenas lo bastante ancho para la camioneta. La niebla ya se estaba formando baja en el valle, avanzando desde el arroyo. Recuerdo cómo los faros atrapaban la bruma, columnas pálidas y cambiantes que parecían casi vivas. Apagué la radio a mitad de la subida. La interferencia empeoraba cuanto más alto llegaba, y he aprendido a no luchar contra el silencio en estas montañas. O lo dejas entrar o te vuelve loco. Cuando llegué a la puerta ya estaba completamente oscuro. El aire era lo bastante frío como para helar mi aliento. El campamento quedaba aproximadamente 1 milla más adelante. 30 sitios antiguos distribuidos en un circuito, cada uno con un anillo de fuego y una mesa de picnic que el bosque había empezado a tragarse de nuevo. Aparqué junto al cobertizo del guardabosques, tomé la linterna y comencé la inspección a pie. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. No era gran cosa, solo un sonido tenue deslizándose entre los árboles. Al principio pensé que era el viento, pero tenía ritmo. Risas, tal vez, de esas que se oyen lejos cuando el aire está quieto. Me detuve y escuché. El haz de la linterna apenas tocaba los troncos más cercanos. Más allá, solo niebla y silencio. Luego volvió a sonar. Una risita baja y lejana, seguida de lo que parecía el chasquido de una fogata. Recuerdo que miré el reloj. Era poco después de las 7. No había coches, ni luces, ni señal alguna de alguien en la entrada. Llamé en voz alta. «Guardabosques del parque, ¿hay alguien ahí?» Y mi voz regresó delgada y pequeña. Nadie respondió. No es raro encontrar vagabundos o cazadores acampando ilegalmente, sobre todo en esta época del año. Pero aquel sonido había algo que no encajaba. No provenía de una sola dirección. Parecía moverse detrás de mí, luego hacia la derecha, luego en algún punto de la ladera, como si el propio bosque lo estuviera transportando. Me dije que sería un eco, quizá un arroyo o el viento rebotando contra la cresta, pero entonces me llegó el olor. Un humo tenue de leña, arrastrado por la niebla, y debajo de eso algo más, algo dulce, como jarabe quemado. Lo seguí. En contra de mi buen juicio, empecé a bajar por el sendero hacia el viejo circuito inferior, donde los campamentos habían sido abandonados primero tras las inundaciones. El terreno allí es blando e irregular,
cubierto de agujas de pino y piedras medio enterradas. Mis botas crujían más fuerte de lo que me habría gustado. Para entonces, las risas habían cesado. Solo se oía mi respiración y el goteo de la condensación cayendo de las ramas. Cada pocos pasos volvía a percibir ese aroma. El humo, el dulzor. Me recordaba a un incendio en una vieja cabaña de azúcar que vi una vez de niño, a la manera en que la savia hierve y se vuelve negra cuando se deja demasiado tiempo. Cuando llegué al primer sitio, la niebla era tan espesa que apenas podía distinguir el anillo de fuego. Estaba vacío, solo un círculo de piedras húmedas. La mesa de picnic estaba combada, el banco medio derrumbado. Barrí lentamente el claro con la linterna. Por un segundo creí ver a alguien sentado allí, una forma quizá justo más allá del haz, pero cuando moví la luz de nuevo no había nada. Me quedé inmóvil, escuchando, y entonces oí otra vez el crepitar, no cerca pero tampoco lejos. Otro fuego, otra risa. ¿Conoces esa sensación de darte cuenta de que te están atrayendo, de que el bosque te está arrastrando más adentro sin que lo notes? Así se sentía. Cada sonido parecía llevar al siguiente, siempre apenas fuera de alcance. Cuando llegué al último sitio del circuito inferior, pude verlo, un tenue resplandor anaranjado parpadeando detrás de la niebla. Volví a llamar, más fuerte esta vez, intentando sonar firme. «¡Guardabosques del parque! ¡Esta zona está cerrada!». No hubo respuesta. Entré en el claro. El fuego ardía bajo, casi solo brasas, pero era real. El calor se irradiaba contra el aire frío de la noche. Había 3 sillas de camping colocadas alrededor, viejas plegables, de las baratas que se compran en gasolineras. Una estaba caída, las otras 2 se miraban entre sí, y entre ellas una cafetera de hojalata descansaba en la ceniza ennegrecida y abollada. Pero no había nadie, ni mochilas, ni tienda, ni huellas en la tierra, solo el fuego, aún ardiendo como si alguien lo hubiera atendido hacía apenas unos instantes. Recuerdo que me agaché acercando la mano a las brasas. Estaban calientes, demasiado calientes para un fuego abandonado. Las removí con un palo. Bajo la ceniza, los carbones brillaban de un rojo vivo recientes. Alguien había estado allí quizá minutos antes de que yo llegara. Entonces oí la radio. Al principio era apenas perceptible, solo estática, un susurro de voz abriéndose paso. Llevé la mano al micrófono del hombro, pero no era la mía. El sonido provenía de algún punto del bosque, tal vez a unos 15 metros. Una señal rota como de un equipo portátil atascado en transmisión. Apagué la linterna y esperé. La estática aumentó, luego se detuvo, y en el silencio que siguió oí una voz suave, tranquila, casi familiar. «No te quedes aquí», dijo. Luego nada. Esa noche no dormí. Me quedé allí más tiempo del que debía. No sé por qué. Tal vez fue incredulidad, de esa que te mantiene inmóvil incluso cuando cada instinto te dice que te muevas. El fuego, las sillas, la voz, todo se sentía demasiado preparado, demasiado deliberado, como si hubiera entrado en el recuerdo de otra persona. Volví a barrer el claro con el haz de la linterna. La niebla se tragó la luz casi al instante, pero durante un segundo alcancé a ver algo en uno de los árboles. Una marca tallada profundamente en la corteza. No eran iniciales ni una fecha, solo un símbolo, una espiral burda a medio rellenar, como si alguien hubiera empezado a tallarla y se hubiera detenido. La madera alrededor estaba fresca, sin desgaste. Tomé una foto con el teléfono, aunque la bruma lo emborronó todo. Luego me giré de nuevo hacia el fuego. Entonces noté las huellas. No eran nítidas, pero el suelo estaba lo bastante blando como para conservar impresiones. Pies descalzos, pequeños, 3 o 4 juegos rodeando el anillo de la fogata. Intenté contarlos, pero el terreno era irregular y estaba medio cubierto de agujas. Aún así distinguía los dedos, demasiado pequeños para ser de un adulto, pero demasiado anchos para los de un niño. Casi humanos, pero no del todo. Una rama se quebró detrás de mí. Giré la linterna hacia el sonido, con el corazón golpeándome el pecho, nada más que niebla y espacio vacío. Volví a llamar. Esta vez la voz se me quebró. Nadie respondió. El bosque tiene una forma de escucharte de vuelta. Cuando hablas aquí, tus palabras no se desvanecen sin más. Se quedan suspendidas, resuenan, se disuelven en la bruma. Es como si los árboles decidieran si devolvértelas o no. Aquella noche se las quedaron.
Hice la llamada por radio, intentando sonar tranquilo. Central, aquí guardabosques 21 en Deep Creek Hollow. Tengo indicios de una fogata activa y posibles intrusos. Solicito verificación de los registros de acceso. Hubo una pausa, solo estática. Luego llegó la voz de la operadora débil y con retraso. Recibido 2-1. ¿Ha dicho Deep Creek Hollow? Afirmativo. Estoy en el circuito inferior. He encontrado actividad reciente. ¿Puede confirmar si hay campistas autorizados más allá de la puerta esta semana? Otra pausa larga. Más estática. Luego, negativo. Ese sitio está cerrado desde... La transmisión se cortó. Ajusté la antena, me alejé del fuego hacia un punto más alto e intenté de nuevo. Repita, Central. Se está cortando. ¿Qué dijo sobre el sitio? Nada. Entonces la línea volvió, un susurro enterrado bajo la estática. Ese campamento lleva años cerrado. Y después, silencio. Mi primer pensamiento fue que me había oído mal. Tal vez la frecuencia se mezcló con otro canal. Tal vez creyó que hablaba del viejo Deep Creek North, el que cerró tras el deslizamiento. Pero yo mismo había leído el registro aquella mañana. Deep Creek Hollow seguía en la lista de cierres de invierno. No estaba desmantelado. No tenía sentido. Empecé a regresar al circuito principal, deprisa. La niebla se había espesado hasta volverse casi sólida, un muro gris que convertía el haz de la linterna en un borrón inútil. Cada sonido se amplificaba, mis botas crujiendo sobre la grava, mi respiración demasiado alta, el goteo lejano del agua desde los árboles. A mitad del sendero me detuve. Alguien tarareaba. Era tenue, quizá una voz femenina, flotando entre los árboles. La misma melodía que a veces oía de familias en los campamentos, algo simple, como una nana. Me quedé inmóvil y escuché. Venía de la dirección del viejo cobertizo del guardabosques. Quise llamar, pero la garganta se me cerró. El sonido no se sentía bien, no provenía de un solo punto. Parecía moverse con la niebla, apagándose y reapareciendo, nunca más cerca, nunca más lejos. Entonces vi un resplandor apagado más adelante, la luz del cobertizo. Yo no la había dejado encendida. Cuando llegué a la puerta, el tarareo cesó. El aire dentro estaba frío, de ese frío que se siente húmedo contra la piel. La linterna iluminó polvo suspendido, lo bastante espeso como para formar una neblina. Todo estaba tal como lo había dejado antes. El banco de trabajo, el registro de mantenimiento, el viejo termo de café. Excepto por una cosa. En la pared, sobre el escritorio, alguien había clavado un mapa antiguo del campamento, de los que se imprimían años atrás, antes de que la inundación cambiara el terreno. Pero este tenía marcas en tinta roja. Pequeños círculos alrededor de varios sitios, números escritos a un lado. Seguí los circuitos con el dedo. Cada círculo coincidía con la ubicación de fogatas que había visto a lo largo de los años, lugares donde habíamos encontrado restos de campamentos ilegales, cazadores, a veces escenas de búsquedas de personas desaparecidas. Y el último círculo, dibujado con más fuerza que los demás, estaba justo donde yo me encontraba. Me senté en el banco sin darme cuenta. La madera estaba húmeda, las manos me temblaban. Me dije que era solo una broma, que algún adolescente había encontrado un mapa viejo, se había colado hasta allí y pensó en asustar al guardabosques. Pero la tinta no se había corrido, parecía reciente. Encendí la radio otra vez, pasando por las frecuencias, estática en todos los canales. Luego, enterrada en el ruido, oí una respiración, lenta, regular, humana. Apreté el micrófono. «Central, responda si puede oírme». La respiración se detuvo, y entonces una voz de hombre que no era la de la operadora. «No deberías estar aquí». Solté la radio. El golpe resonó en las paredes metálico y agudo. La recogí, pero el canal estaba muerto. Solo el zumbido de la estática abierta. Fue la primera vez que pensé en irme. Conducir de vuelta hasta la puerta, achacarlo a una falla del equipo y regresar por la mañana con otro guardabosques. Pero alguna parte de mí, quizá la misma parte obstinada que me ha mantenido en este trabajo todos estos años, no quería irse sin una explicación. Volví a salir. La niebla era más densa ahora, girando despacio, casi como si estuviera viva. Los árboles se inclinaban hacia adentro, con las copas perdidas en el gris. El bosque se sentía más pequeño de algún modo, como si se hubiera plegado alrededor del campamento. Mientras estaba allí, escuchando,
me di cuenta de algo. La noche estaba demasiado silenciosa. Ni viento, ni grillos, ni siquiera el rumor lejano del arroyo. Y entonces, débil al principio, casi imperceptible, llegó el sonido de pasos, no de uno solo, de varios. Avanzaban por el camino de grava detrás de mí, lentos y deliberados. Llamé en voz alta: «Servicio de guardabosques, identifíquese». Los pasos se detuvieron. Giré la linterna hacia el sonido, el haz cortando la niebla. Nada. Y entonces, desde algún lugar justo fuera del alcance de la luz, un susurro: «Ya estuviste aquí». No recuerdo haber soltado la linterna, pero cayó al suelo y el haz giró de forma errática a través de la bruma. Alcancé a ver algo pálido, como un rostro, o quizás solo la niebla tomando la forma adecuada, y luego desapareció. El susurro volvió, más cerca esta vez. «Regresaste». Corrí. No pensé ni planeé nada, simplemente corrí. Subí por el sendero, pasé junto a los anillos de fuego cubiertos de maleza, las mesas de picnic vacías, la niebla arrastrándose por mis piernas como agua. No me detuve hasta ver el reflejo tenue de las luces traseras de la camioneta a través de la bruma. Cerré las puertas con seguro, encajé la radio en su soporte y giré la llave. El motor tosió una vez, dos, y se apagó. La niebla presionaba contra las ventanas como un ser vivo, pálida y pesada. Aún podía oír los pasos, ahora lentos, rodeando el vehículo. Y entonces, débil entre la estática de la radio del tablero, oí la misma voz de antes. Solo que esta vez no me estaba advirtiendo. Se estaba riendo. No sé cuánto tiempo estuve sentado en aquella camioneta. Quizá un minuto, quizá una hora. El tiempo no se comporta igual ahí fuera. Se estira y se pliega sobre sí mismo. Sobre todo cuando estás solo, sobre todo cuando tienes miedo. Mantuve las manos en el volante, aunque el motor estaba muerto. La radio siseaba, los faros se habían apagado hasta quedar en un resplandor opaco, y afuera, la niebla palpitaba con una luz tenue, como si ardieran fuegos a lo lejos entre los árboles. Pero no podía haber fuegos, no allí, no en ese momento. Volví a girar la llave. Giró, pero el motor no arrancó. Solo ese sonido lento y arrastrado, como si algo estuviera atascado en los engranajes. Lo intenté de nuevo. Nada. A la tercera vez me detuve a mitad del giro, porque el siseo de la radio había cambiado. Ya no era estática, eran voces. Al principio no palabras, solo la cadencia de una conversación, el ritmo de gente hablando bajo y deprisa. Luego risas, las mismas risas que había oído antes, flotando en el bosque. Pero esta vez estaban dentro de la camioneta. Sonaban como si vinieran de los altavoces, una docena de personas susurrando unas sobre otras, superpuestas, demasiado bajo como para distinguir palabras. Apreté el botón de encendido. El sonido no se detuvo. Giré el dial. Todas las emisoras eran iguales, voces, susurros, risas. Apagué todo el tablero. Seguían allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la radio. El sonido venía de fuera, de la niebla. Ahora rodeaba la camioneta, rozando las ventanas. Podía ver sombras vagas moviéndose en ella. No formas exactas, sino distorsiones, como ondas de calor doblando el aire. Me incliné hacia adelante, mirando fijamente la bruma, tratando de enfocar. Mi aliento empañó el cristal, y entonces algo golpeó la ventana del lado del conductor. Un solo toque, suave, casi educado. Me quedé paralizado. Otro golpe. Giré la cabeza despacio. A través del vidrio empañado apenas pude distinguir el contorno de una mano. No estaba presionada ni arañando, solo apoyada allí. Limpié la ventana con la manga. Nada. El cristal estaba limpio. La mano había desaparecido. Las risas de fuera se habían detenido, sustituidas por un crepitar bajo, el chasquido tenue de madera ardiendo. Y debajo de eso algo más. Una voz tan baja que pensé que la estaba imaginando. «Vuelve al fuego». Abrí la puerta antes de darme cuenta de lo que hacía. Me dije que necesitaba comprobar lo que oía, darle sentido, aferrarme a algo real. Pero siendo sincero, creo que una parte de mí estaba siendo llamada, como ciertos sonidos o lugares que te atraen no con miedo, sino con reconocimiento. El aire exterior estaba más frío que antes. La niebla brillaba débilmente, como si reflejara un fuego que no estaba allí. Avancé un paso con una mano sobre la linterna, aunque no me molesté en encenderla. El haz solo empeoraba las cosas. La luz rebotaba y cegaba.
así que caminé sin ella guiado por un leve resplandor anaranjado en lo profundo de la bruma. El bosque estaba absolutamente silencioso, ni ramas quebrándose, ni búhos, ni siquiera el sonido de mis botas sobre el suelo, como si el mundo contuviera la respiración. Pero a medida que me alejaba de la camioneta, algo cambió bajo mis pies. La grava dio paso a tierra blanda, luego barro, y después algo que se sentía mal, elástico, irregular, como caminar sobre hojas prensadas, y tela. Iluminé el suelo apenas un segundo. No eran hojas, era lona. Tela vieja de tiendas de campaña, medio podrida y fusionada con la tierra, y esparcidos sobre ella había restos de lo que debió de ser un campamento, utensilios oxidados, latas aplastadas, una linterna derretida. Todo hundido en el suelo como si llevara años enterrado allí. La luz del fuego delante parpadeaba con más fuerza ahora, constante y real. Volví a oírlo, ese crepitar tenue, ese calor. Me acerqué. Cuando llegué al claro, la niebla se aclaró lo justo para mostrarme el fuego. Era pequeño, no más grande que una llama para cocinar, ardiendo bajo pero limpio. Y sentadas alrededor había 3 figuras. Por un instante pensé que eran personas. No se movían, solo estaban allí, con los rostros débilmente iluminados por el fuego. Entonces vi las sillas. Eran las mismas 3 de antes. La que había estado caída estaba otra vez en pie. Las otras 2 se miraban de frente y, en el espacio entre ellas, la cafetera estaba perfectamente centrada, con vapor saliendo por el pico. Di un paso adelante. Las figuras no se movieron. Ahora podía verlas con más claridad. No eran personas, sino sombras proyectadas por el fuego, imposiblemente sólidas, ocupando lugares donde no se sentaba nadie. Y entonces, como si me hubiera percibido, una de ellas giró la cabeza. Fue como ver el humo plegarse sobre sí mismo. La sombra se movió, doblándose con la niebla, y aunque no había un rostro, sentí el peso inconfundible de estar siendo observado. Algo dentro de mí se quebró en ese momento, esa frágil barrera entre la razón y el miedo. Todas las pequeñas explicaciones que había construido a lo largo de los años, trucos de luz, malas frecuencias de radio, ecos, se desmoronaron. Hablé en voz alta sin querer. ¿Quiénes son? No hubo respuesta. Solo ese lento giro de cabeza, el susurro de un movimiento y el leve sonido de una respiración, aunque no provenía de ninguna dirección que pudiera señalar. Entonces noté algo que me heló más que las propias figuras. Detrás del fuego, apenas visible en la penumbra, estaba el cobertizo del guardabosques. Mi cobertizo. Solo que no era el mismo que yo había dejado. Las tablas estaban más oscuras, deformadas, como si tuvieran décadas de antigüedad. La puerta colgaba de una sola bisagra y la ventana ya no estaba. Me acerqué, con el corazón martilleándome el pecho. El suelo era irregular, con raíces retorciéndose bajo la tierra. Con cada paso que daba, el fuego se atenuaba un poco más hasta quedar reducido de nuevo a brasas. Cuando llegué a la entrada, el olor me golpeó. Humo de madera, moho, algo dulce y metálico. Dentro las paredes estaban negras de hollín. El mapa seguía allí, pero parecía antiquísimo, amarillento y encorvado. Las marcas de tinta se habían desvanecido hasta quedar en manchas marrones, y allí, sobre el escritorio, había una radio. Mi radio. El mismo modelo, la misma tarjeta de frecuencias pegada a un lado, solo que esta estaba cubierta de polvo. Me incliné para cogerla. El mando estaba rígido, corroído. Cuando lo giré, la estática pareció al instante aguda, demasiado fuerte, y luego, entre el siseo, una voz. La mía. Deep Creek Hollow. He encontrado actividad reciente. ¿Puede confirmar si hay campistas autorizados más allá de la puerta esta semana? Las palabras que había dicho antes, reproduciéndose exactamente, resonando en la estática. Y luego la respuesta, ese campamento lleva años cerrado. La misma voz, el mismo retraso, y a medida que las palabras se desvanecían, la estática se transformó en un zumbido grave que subía de tono hasta volverse casi un grito. Solté la radio. El sonido no se detuvo. Llenó todo el cobertizo, haciendo vibrar las paredes, el suelo, mi pecho. Retrocedí tambaleándome, salí por la puerta y volví al aire frío. El fuego había desaparecido. La niebla se había levantado, y en su lugar la luz del amanecer, tenue gris, del color de la ceniza. Me quedé allí mucho tiempo, intentando entender lo que veía. El bosque estaba inmóvil.
El camino volvía a ser visible, serpenteando por la cresta. La camioneta seguía donde la había dejado. Todo estaba tranquilo, normal, pero cuando miré hacia el claro, el del anillo de fuego y las sillas, no había nada, solo piedras cubiertas de musgo, medio enterradas bajo las hojas, ni cenizas, ni huellas, ni rastro alguno de que alguien hubiera estado allí en años. Bajé hasta la puerta sin mirar atrás. La radio crepitó una vez brevemente y luego volvió a quedar en silencio. Más tarde, aquella misma mañana, en la estación de guardabosques, redacté el informe. No se encontraron intrusos, campamento asegurado. No mencioné el fuego, ni las voces, ni las risas. No pude, no había manera de hacerlo sonar real sin parecer loco, pero no lograba quitarme de la cabeza lo que había dicho la operadora. Ese campamento lleva años cerrado. Así que, al terminar mi turno, consulté los viejos archivos. La lista de cierres de finales de los años 90. Allí estaba, Deep Creek Hollow, cerrado oficialmente tras múltiples desapariciones en octubre de 1999. 3 nombres, 2 adultos, un niño, vistos por última vez acampando en el circuito inferior. Intenté olvidar Deep Creek Hollow. Durante un tiempo logré convencerme de que todo había sido solo cansancio, aislamiento o uno de esos trucos que la mente juega cuando pasas demasiado tiempo escuchando el silencio. Ya había visto cosas antes en este trabajo, sombras que parecían personas, voces a medias que resultaban ser el viento. Aprendes a no perseguir todo lo que se mueve, pero aquella noche nunca me soltó. Persistía, como el olor a humo de leña que se queda prendido en la ropa mucho después de que el fuego se apaga. Pasaron unas semanas. El invierno se instaló lento y pesado. Los caminos más altos se cubrieron de hielo. El bosque se volvió silencioso de una forma que ya no era pacífica, un silencio que ocultaba algo debajo. Una tarde, mientras cerraba la estación de guardabosques, entró el turno de noche. Un chico joven recién salido de la formación me lanzó un portapapeles y dijo: «Oye, tu nombre sigue en esta inspección del sitio para el mes que viene, Deep Creek Hollow. ¿La paso a mi nombre?» Le dije que sí, por supuesto. Pero cuando pronunció el nombre sentí algo cerrarse en mi pecho. Esa noche me quedé hasta tarde revisando archivos antiguos, más por compulsión que por lógica. Los expedientes eran escasos, la mayoría informes mecanografiados y descoloridos de antes incluso de que yo entrara al servicio, registros de mantenimiento, avisos de cierre, hojas sueltas de incidentes. Entonces lo encontré, un memorando interno de noviembre de 1999. Era breve, casi clínico. Cierre del campamento Deep Creek Hollow con efecto inmediato, tras la desaparición de 3 visitantes, nombres omitidos a la espera de la investigación. El sitio permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Nota: informes de actividad persistente de humo y luces nocturnas. Los equipos de guardabosques deberán verificar únicamente el mantenimiento estacional. Actividad de humo. Luces nocturnas. El memorando estaba firmado por uno de los antiguos supervisores, un hombre al que conocí una sola vez, años atrás. Se había jubilado poco después. Recordé sus manos siempre temblorosas, como si hubiera visto algo que nunca logró guardar del todo. Esa noche conduje hasta casa, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía aquel claro. Las 3 sillas, el fuego, la marca de la mano en el cristal, la forma en que la voz había dicho «regresaste». Ya no sonaba tanto a amenaza como a reconocimiento. Por la mañana ya había tomado una decisión. Tenía que volver. No se lo dije a nadie. Saqué una camioneta, cargué lo justo, linterna, cámara, la radio de servicio y una grabadora de campo antigua que había usado para censos de aves. Si lograba captar lo que había oído, quizá podría demostrarme que era real. O demostrar que no lo era. El camino estaba peor esta vez, medio congelado, con tramos arrasados. La niebla no se había levantado en semanas y los árboles estaban cubiertos de una costra de hielo que crujía cuando cambiaba el viento. Cuando llegué a la puerta, el candado había desaparecido. Simplemente no estaba, no roto, no cortado, ausente. Abrí la puerta y entré conduciendo. El aire se volvió más frío a medida que ascendía. El bosque a mi alrededor se sentía más pesado, más antiguo. Pasé por los mismos puntos de referencia, la curva donde el arroyo cruzaba el camino,
el tronco hueco que parecía una madriguera de oso, pero todo se sentía mal, como si hubiera estado fuera durante años, no semanas. Cuando llegué al campamento ya era última hora de la tarde. La niebla volvía a levantarse, descendiendo por las laderas como una marea. Aparqué junto al cobertizo del guardabosques y esta vez dejé el motor encendido. Me dije que solo estaría unos minutos, lo justo para recorrer el circuito inferior, revisar el sitio y sacarme aquello de la cabeza. La puerta del cobertizo se abrió con un chirrido suave. Dentro me golpeó el mismo olor, madera húmeda, polvo y algo dulce debajo. El mapa seguía clavado en la pared. Esta vez no había marcas rojas. Estaba en blanco. Encendí la grabadora, la sujeté a la chaqueta y empecé a bajar por el sendero. La niebla se espesó rápido, tragándose los árboles uno a uno. El aire se sentía cargado con esa misma presión metálica que precede a una tormenta. Llegué al primer sitio, luego al segundo. Nada, solo viejos anillos de fuego, hojas y los esqueletos de mesas de picnic. Cuando llegué al tercer sitio donde había visto el fuego, me detuve. Algo era distinto. El suelo estaba despejado, libre de restos. Las piedras del anillo de la fogata estaban ordenadas con cuidado, como si alguien lo hubiera limpiado. Y en el centro, medio enterrado en la tierra, había un solo objeto, una cafetera, la misma de hojalata abollada que había visto antes. Me agaché, aparté la tierra y la giré. Estaba fría pero seca por dentro, sin óxido ni musgo, como si la hubieran dejado allí hacía poco. Entonces la grabadora captó el primer sonido. Al principio pensé que era realimentación, un zumbido bajo, casi inaudible. Luego fue creciendo lentamente hasta formar palabras. Una voz de hombre. Mi voz. No deberías estar aquí. Me quedé inmóvil. La grabadora seguía reproduciendo, aunque yo no la había detenido ni rebobinado. La voz se hizo más fuerte, más clara. No te quedes aquí. Regresaste. Las mismas frases, una y otra vez, superpuestas, distorsionadas por la estática. La apagué. El bosque quedó en silencio. Luego una risa tenue. Detrás de mí, me giré bruscamente, iluminando la niebla. Nada. Solo árboles. Pero entonces la luz alcanzó algo pálido en el suelo, medio oculto por hojas. Me acerqué. Era una fotografía, boca abajo en el barro. La recogí. Estaba dañada por el agua, descolorida. Aún así podía distinguir la imagen. Un hombre y una mujer sentados junto a una fogata, sonriendo. Un niño entre ellos, sosteniendo una cafetera de hojalata. Detrás, 3 sillas plegables. Le di la vuelta. En el reverso, con tinta corrida. Deep Creek Hollow, octubre de 1999. El estómago se me hundió. El viento cambió, trayendo ese mismo dulzor tenue, humo y azúcar. Y desde algún lugar a mi espalda, la voz de un niño susurró: «Nunca nos fuimos». La linterna parpadeó. Luego la niebla se iluminó. Por todas partes entre los árboles, pequeñas fogatas se encendieron, decenas de ellas como ojos abriéndose y cerrándose. Cada una ardía baja y constante, proyectando sombras largas que se mecían como personas de pie justo fuera de la vista. La radio de mi hombro crepitó y cobró vida. «Guardabosques 2-1, verificación de estado», dijo una voz. Pero no era central. Era la mía, reproducción. Solté la cafetera y corrí. Las fogatas no se apagaron, me siguieron. Hacia donde giraba, el resplandor reaparecía delante de mí. El sendero parecía doblarse sobre sí mismo, el mismo tronco caído, el mismo árbol con la espiral tallada. La respiración se me volvió irregular. Volví a oír pasos ligeros y suaves, como pies descalzos sobre tierra mojada. Y entonces, justo cuando pensé que estaba perdiendo por completo la razón, una figura apareció entre la niebla. Una persona, de pie en medio del sendero, frente a mí. Un hombre con una chaqueta de guardabosques. La mía. Parecía mayor, más delgado, con los ojos hundidos como si no hubiera dormido en años, y cuando habló su voz también era la mía. «No puedes seguir cerrándolo», dijo. «No permanece cerrado». Intenté moverme, pero las piernas no me respondían. Dio un paso adelante, la niebla enroscándose a su alrededor, el mismo símbolo de la espiral grabado en su manga. «No son ellos los que se quedan», dijo. «Somos otros». Y entonces desapareció. La niebla lo tragó todo, la luz del fuego, el sendero, el sonido. Cuando recobré la conciencia, estaba sentado en la camioneta con el motor al ralentí y el amanecer gris filtrándose entre los árboles. No recuerdo cómo llegué allí.
La puerta estaba cerrada con candado detrás de mí cuando me fui. Eso fue hace meses. Desde entonces el departamento me ha reasignado. Trabajo de escritorio en su mayoría. Pero a veces cuando la radio está en silencio por la noche, sigo oyendo la más leve estática en un canal vacío. Una voz distante y paciente, diciendo cosas que no termino de entender. Y de vez en cuando percibo el olor a humo de leña colándose por las rejillas de ventilación. Tenue, dulce, imposible. He dejado de intentar explicarlo. El bosque no nos debe razones. Nunca lo hizo. Construimos nuestros mapas, trazamos nuestras fronteras, colgamos nuestros letreros que dicen cerrado por temporada. Pero ahí fuera, las temporadas nunca terminan del todo. Los fuegos siguen ardiendo en algún lugar profundo de la niebla y la risa flota a lo bastante lejos como para que puedas decirte que es un recuerdo. Pero no lo es. Es el sonido del bosque recordándote a ti. Han pasado ya 3 años. En el papel, las montañas se ven iguales, las mismas coordenadas, las mismas líneas de árboles. Pero cuando conduzco hoy en día por las Smokies, algo siempre se siente ligeramente fuera de foco, como si estuviera mirando una fotografía tomada 2 veces y una de las imágenes no terminara de encajar con la otra. Los nuevos guardabosques no saben mucho sobre Deep Creek Hollow. Ya no aparece en sus mapas. El expediente desapareció del sistema poco después de que dejara el trabajo de campo, pero a veces, cuando pasa una tormenta, informan de interferencias extrañas en la radio, señales débiles, voces distorsionadas. Un chico dijo que oyó a un hombre pidiendo refuerzos desde un sitio que no existe. Se ríen de ello. Fantasmas de estática los llaman. Pero cada vez que escucho ese término, algo se retuerce muy dentro de mí. Porque sé que así no es como empieza. Empieza en silencio, empieza como algo que casi reconoces. Todavía conservo la grabadora de campo. No debería haber sobrevivido. La humedad, el frío, la caída que debí de sufrir aquella noche, pero lo hizo. La mayor parte del audio es silencio muerto, excepto un fragmento cerca de la mitad de unos 20 segundos. Se oyen pasos, respiración agitada, el viento entre los árboles. Luego una voz tenue, mi voz susurrando, «regresaste». Y justo después, algo que no oí en ese momento. Otra voz, más suave, «nosotros también». No la reproduzco a menudo, solo cuando olvido lo que oí, solo cuando empiezo a pensar que quizá nada de eso fue real, pero el bosque recuerda cosas que nosotros no. A veces me pregunto qué fue lo que realmente les ocurrió a las personas de aquella fotografía, la familia, el niño. Si de verdad desaparecieron o si simplemente se quedaron. Hay una parte de mí que cree que nunca quisieron asustar a nadie. Tal vez solo estaban esperando que alguien se diera cuenta, que los recordara. Quizá eso es lo que en realidad son las apariciones. No venganza, no maldad, sino recuerdos sin ningún otro lugar a donde ir. Cuanto más tiempo convivo con esta idea, más llego a creer que algunos lugares conservan lo que dejamos atrás, nuestras risas, nuestro miedo, nuestras voces llamando para ser escuchadas. Y cuanto más las ignoramos, cuanto más fingimos que la tierra es solo un telón de fondo para nuestras historias, más fuerte susurran. No he vuelto. No lo haré. Pero a veces cuando paso al anochecer junto al viejo camino forestal, me detengo. Solo un minuto. Me quedo allí, con el motor apagado, y el mundo a mi alrededor se llena de esa quietud, de ese silencio pesado e interminable que presiona contra las costillas. Y en algún lugar, muy dentro de ese silencio, casi puedo oírlo, un crepitar tenue como de un fuego que apenas empieza a prender. La risa de un niño suave como el viento entre las agujas de pino. La voz de un hombre grave y paciente. No acusadora, solo esperando. La gente me pregunta por qué nunca pedí el traslado fuera de esta región, por qué me quedé cerca de las mismas montañas que casi me lo arrebataron todo. Les digo la verdad, porque el bosque ya no me da miedo, no como antes. He llegado a comprender que el miedo no es más que el sonido de algo que intenta hablarte. Y cuando por fin dejas de huir el tiempo suficiente para escuchar de verdad, a veces lo que oyes no es oscuridad, es historia. Es pertenencia. Pienso en eso a menudo, sobre todo cuando los guardabosques más jóvenes bromean sobre el valle embrujado. Sonrío, pero nunca los corrijo, porque sé que al bosque no le importa cómo lo llamemos, solo le importa que recordemos.
Así que si alguna vez te encuentras conduciendo de noche por las grandes Smokies y la niebla se asienta baja sobre la carretera, si ves un viejo letrero de campamento medio cubierto de musgo, no te detengas. Pero si te detienes, si sientes ese tirón silencioso y oyes el chasquido leve de un fuego que no debería existir, solo escucha. Y si oyes que alguien susurra tu nombre desde los árboles, no tengas miedo. Probablemente no te esté llamando para que entres. Probablemente solo esté diciendo gracias. El bosque guarda sus historias. Nosotros solo tenemos que decidir si formamos parte de ellas o si solo estamos de paso.